Y listos. Bien, como les decía, vamos a seguir haciendo un poco del estudio de funciones. Vamos a ver el crecimiento y el decrecimiento de una función. ¿Cómo lo vamos a analizar? Considerando qué le pasa a la función derivada en determinado intervalo de esa función. Entonces vamos a decir que si la derivada es positiva, cualquiera sea x que pertenece a un intervalo AB de la función, entonces f de x será creciente en ese intervalo. Y si la derivada primera es negativa, también cualquiera sea el x considerado de un intervalo del dominio de la función, entonces la función va a ser decreciente en ese intervalo. Como les decía a los chicos de la otra comisión, lo vemos con un ejemplito. Con ellos lo hicimos con y igual a x al cuadrado. Vamos a hacerlo con otro ejemplo, porque si quieren ver la otra grabación van a tener dos ejemplos. Los dos son simples, pero bueno, diferentes. Esta es nuestra f de x. Bueno, f de x igual. Fíjense, la función es menos x cuadrado. Si nosotros buscamos la derivada de esta función es menos 2x. Bueno, ¿qué me da esta función? Esta función me da la pendiente de una recta tangente. Hoy surgió una pregunta. ¿Qué pasó? Habían interpretado que esta era la ecuación de la tangente, esta fórmula en todos los puntos. Y lo cierto es que esto, reemplazando por el valor de x que nos interesa, nos da la pendiente de la recta tangente, ¿sí? No es que nos da la tangente. Tal vez en algún caso particular, bueno, pueda resultar que sea tangente en alguna función particular. Pero nos va a permitir calcular la pendiente, siempre y cuando reemplacemos por el punto que nos interesa en la x. Ahora, si nosotros lo pensamos así, y analizamos el signo que tiene, por ejemplo, si yo pienso en menos 3, ¿sí? Menos 3, menos 2, menos 1. Bueno, ¿qué pasa con la derivada en menos 3? F' de menos 3, esto nos da menos 2 por menos 3, nos da más 6. Fíjense, derivada positiva. ¿Cómo resulta acá la función? ¿Ven que crece? ¿Cuándo decimos que crece? Cuando estoy en un punto y al avanzar con respecto al eje X, también avanzo hacia arriba. Ahí está creciendo. Eso desde el sentido más criollo que les pueda mencionar, ¿eh? Asimismo, si estoy en un punto y al avanzar hacia la derecha me voy obteniendo imágenes cada vez menores, digo que en ese sector la función decrece. Por lo tanto, fíjense, el signo que nos da la derivada en este punto, en menos 3 por ejemplo, es positivo. Eso me dice que en ese punto la función es creciente, en ese punto y en el intervalo que estoy considerando. Si analizara qué pasa con la derivada f', no sé, por ejemplo, en 2, que es un valor positivo, que corresponde a este sector de la función, ¿qué tendríamos que hacer? Evaluar menos 2, que es de la fórmula de la derivada, la copio de vuelta acá, evaluarlo en 2, y esto me da menos 4. Fíjense, me da negativo. Eso me dice que la función decrece. Es decir, que con el signo que nos da la derivada en un punto podemos saber si la función crece o decrece. ¿Qué pasaría si estuviera, por ejemplo, acá, el punto que me interesa, en 0? Como ustedes están viendo, en 0 no está creciendo ni está decreciendo. Y bueno, ¿qué pasa con la derivada en 0?
Cuando hago menos 2 por 0 me da 0. No tiene signo ni positivo ni negativo. O sea, en ese punto la función no crece ni decrece. Vamos a ver después que ahí pasa otra cosa. Claro, ahí me están expoliando lo que viene después. Sí, perfecto, es tal cual eso. ¿Sí? O hay una opción que vos no pusiste que puede ser que ninguna de las dos cosas. Pero nos puede llegar a dar una pista de que haya un extremo. ¿Sí? Bien. Habiendo dado este ejemplito, nos vamos a analizar algo de los gráficos. Vamos con extremos absolutos. Bueno, vamos con 4 dibujitos. Los mismos que hicimos antes porque me los tengo preparados para ver las opciones. Acá tengo la imagen de un punto B, que sería este. Y acá tengo A, entonces este de acá va a ser F de A. Ahora vamos a ir comentando cada caso. Bueno, no tan así, sino más ahí. Todo esto que les pido que después ustedes hagan, yo por hacerlo rápido me olvido de hacerlo y estaría mal. Un mal ejemplo mío. Y bueno, uno más. Bien. Acá vamos a dibujar una función así. Un punto C. Y acá vamos a... bueno. Ahí. Y bueno, esto también sigue para un lado, para el otro. Estas también, ¿eh? Normalmente no les ponemos las flechitas, pero acá me interesa que vean que sigue. En cambio, en este caso, por ejemplo, quedó ahí. No le estoy poniendo nada. Bueno, ¿qué decimos? Que f de A es máximo absoluto. Fíjense, yo tengo el punto A y su imagen toma dentro de los valores de las imágenes el mayor posible. No hay otro valor de imagen que sea mayor que este que tengo acá. De la misma manera, en B toma el valor mínimo posible, así que decimos que f de B es un mínimo absoluto. En este otro caso, fíjense que la función se va a más infinito y para aquel lado viene de menos infinito. Entonces, en esta función no existe máximo absoluto, como tampoco existe mínimo absoluto. ¿Qué pasa con esta función? Y fíjense, si yo vengo trazando rectas horizontales para ver dónde me encuentro la imagen, ahí en C me estoy encontrando la primera imagen, la más chiquitita de todas. Vale esto, ¿sí? Acá tengo f de C. Entonces, ¿qué decimos? Que la imagen de C es un mínimo absoluto. La función no toma ningún valor menor que ese. En cambio, como sigue creciendo, decimos que no hay máximos absolutos. En este otro caso, la función viene de menos infinito y para allá también va a menos infinito. Entonces, con respecto a los mínimos, no vamos a tener mínimo absoluto, no existe mínimo absoluto. Pero, ¿qué pasa con el máximo absoluto? Fíjense, para este valor, que le voy a poner D, la imagen la tengo acá. Si el D en lugar de tomarlo ahí, lo hubiera tomado acá, si esto es un segmento de función que resulta constante, la imagen hubiera sido la misma, ¿sí?
a pesar de eso, decimos que f de d, sea cual sea el lugar de este intervalo donde lo estemos tomando, que nos dé la misma imagen, no importa, decimos que es máximo absoluto. ¿Está bien? Ahora, ¿cómo lo definimos esto? ¿Cómo lo podemos generalizar? Decimos que, vamos con la definición, siendo f de x definida en un intervalo A que esté incluido en los reales, ¿sí? Un subconjunto de los reales que puede incluso coincidir con todos los reales, y un punto C, punto perteneciente a ese dominio, a ese intervalo A, que decimos que f del punto C es máximo absoluto, sí, y bueno, esa abreviatura es una forma que a veces los profes usamos, sí, y lo escribo completito, sí y solo sí, la imagen de C es mayor o igual que la imagen de cualquier punto X para todo X de ese intervalo. Fíjense, con esto de mayor, hablando de máximos, ¿sí? Supongamos acá, f de A en este punto en lugar de C, bueno, se llama A, la imagen es mayor que todas las demás. ¿Está bien? Pero en este vale la parte de el igual, ¿sí? Es igual a todas las demás que tenemos en este intervalo donde se torna constante. Por eso es que cualquiera de estos puntos es posible de ser llamado máximo absoluto. De la misma manera decimos que f de c es mínimo absoluto si, solo si, la imagen de C es menor o igual que la imagen de otros valores de X para cualquier valor de X de ese intervalo. ¿Sí? Sería, perdón, este caso, en el caso del mínimo absoluto. En este caso es estrictamente menor, no es que es igual a algún otro valor. Pero bueno, sepan lo de la posibilidad de igual, ¿sí? Que sería en casos como este. Bien, vamos a ver. Profe, disculpe, tengo una duda. Sí. Pero entonces, en el último gráfico, Sí. me veo obligada a escribir, suponiendo que fuese un número, me veo obligada a poner el primer número en el No, cual, no, ojo, o acá a lo mejor puedo escribir cualquiera. podés poner cualquiera. Vos normalmente vas a encontrarte con algún punto crítico donde lo vayas a analizar, ¿sí? O con el extremo de los intervalos. Entonces, si por ahí la función hace que vos la estudies desde ese punto hasta este, bueno, ahí vas a analizar qué pasa. Pero no necesariamente tenés que encontrar cuál es el primero y cuál es el último, ¿sí? Ahí pareció que yo justo ponía, pero no necesariamente. Cualquier punto Gracias. que te encuentres va a cumplir con esa condición, por nada. Bueno, vamos con los extremos relativos. Y acá también con el dibujito con cuidado para que se den las condiciones que les quiero mostrar. Bueno, supongamos que tenemos ahí, ya tenía un máximo. Bueno, acá tengo A y acá tengo B, mi intervalo AB. Acá tengo, a ver, un X1 para analizar. Acá tengo un X2
X3, X4. Bien, ¿qué vamos a decir? Por ejemplo, f de A es mínimo absoluto, ¿sí? Como el ejemplo que vimos antes. No hay ningún valor de la función del eje X que tenga una imagen menor que la que tiene A. Por eso decimos que es mínimo absoluto. F de X1, acá, fíjense que si yo me olvido de toda esta parte, podríamos decir que es un máximo. Pero si yo considero el resto de la función, puedo decir que es un máximo, pero relativo. ¿Por qué? Porque en determinado intervalo es máximo, pero así todo la función toma valores mayores. Entonces decimos que f de x1 es máximo relativo. ¿Qué decimos para x2? Fíjense, si acá había un máximo absoluto, perdón, mínimo absoluto, acá yo puedo decir que también tengo un mínimo, pero como este era el absoluto, este va a ser relativo, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay otros valores que son menores que él. Entonces, f de x2 es mínimo relativo. ¿Qué pasa con la imagen de f, con la imagen de x3, o sea, f de x3? F de x3 es, por ser la mayor de todas las imágenes, máximo absoluto. Pero también lo podemos considerar máximo relativo, ¿sí? Si no consideramos toda la función, no sabemos qué pasa. Entonces, podemos considerarla como máximo relativo también. ¿Qué pasa en X4? Y en X4, en este sector, sabemos que es un mínimo. Es un mínimo relativo, porque recordemos que el mínimo absoluto lo teníamos en A. Entonces lo anotamos ahí. F de X4 es mínimo relativo. ¿Qué pasa en particular con F de B? Fíjense, F de A era mínimo absoluto, pero F de B no puedo decir que sea máximo absoluto. Tampoco es relativo, porque para aquel lado tengo función, pero para acá no tengo nada. Entonces, F de B es nada, exactamente nada. No es que se escriba, ojo con esto, no es que haga falta escribirlo. Lo que es importante es destacar que no es ni máximo, ni mínimo, ni absoluto, ni relativo. ¿Sí? Una aclaración más para f de x3. En este punto, que lo tenemos ahí, no existe la derivada. Después vamos a ver qué cosa nos aporta esto de que no exista la derivada en x3. Esto es como una aclaración extra para tener en cuenta para lo que vayamos viendo después. Bien. Leo el chat y en estos puntos es donde la derivada da 0. Claro, exactamente. Una de las formas en las que nosotros vamos a poder detectar extremos relativos o absolutos es analizando qué pasa con las derivadas, ¿sí? En particular, vamos a ver que uno de los puntos críticos es el que obteníamos haciendo que la derivada valga 0. El x3 es relativo porque nosotros siempre tenemos la posibilidad de considerar solamente una sección de la función, ¿sí? Por eso de considerar una parte,
y que tanto de un lado como del otro de la función ese punto resulte máximo, decimos que es máximo relativo. En particular es absoluto porque la imagen es la más grande de todas. Fíjate, si nosotros tapamos el resto de la función, lo único que se ve es esa puntita ahí más alta. Eso nos dice que es el máximo absoluto. También es relativo, bueno, por este otro motivo que te decía antes, ¿sí? Que a los dos costados, nosotros, ahora vamos a definirlo de relativo en función a lo que... ¿Se acuerdan cuando en Mate 1 vimos este entorno reducido? Bueno, tiene que ver con eso, con entornos. La pregunta del por qué serían cero, en realidad nosotros lo vemos al revés. Si la derivada es cero, puede que nos encontremos con un extremo, ¿sí? No necesariamente se cumple la recíproca. Bueno, vamos con la definición de extremos relativos. A ver, así no les borro todo por si están copiando. A ver ahí, ven, sí. Sea f de x definida en A, incluido en R, y C perteneciente a A. Entonces, f de C es máximo relativo si y solo si, flechita doble, no se entiende, existe, ¿sí?, un entorno reducido con centro en C. C es el punto en el que estoy pensando, tal que para todo X de ese entorno reducido se cumple que la imagen de X acá es menor que la imagen de C. Fíjense que escribí acá todo este choclo. Supongamos que vamos a verlo acá con el X1 para que no le generen las dudas del otro que es absoluto también. Si estamos en este punto X1 al que yo lo estaría llamando C, ¿sí? Digo que esta imagen f de X1 es máximo relativo si se cumple que en un entorno reducido de centro en X1, ¿qué quiere decir? Que si yo miro un poquito para un lado y un poquito un radio, no un poquito, vamos a hablar bien. Yo tengo el centro en el X1, ¿sí? Con agujerito porque es un entorno reducido ahora. Tomo un radio para un lado y un radio para el otro. ¿Qué tiene que pasar? Cualquier valor que esté en ese entorno, o sea, a ver, se los pinto. ¿De qué X estoy hablando? ¿Estoy hablando de las X que están acá o acá? ¿Sí? La imagen de cualquiera de estas X con respecto a la imagen de X1 tiene que ser menor, ¿sí? O sea, la imagen de este punto, la tengo acá, miren, es menor que la de X1. La imagen de este punto la tengo acá, también es menor que la imagen de X1. Cuando pasa esto, que en un entorno reducido concentro en ese valor, se cumple que sus imágenes son valores que las del centro del entorno estamos teniendo un máximo relativo. Esto es lo que nos está diciendo la definición. Por eso es que cuando hablamos de relativos, acá siempre preguntan, bueno, ¿y esto entonces qué sería? ¿Un máximo relativo? Y fíjense que si nosotros acá tomamos un entorno reducido, con centro ahí, acá tengo datos para comparar la imagen, pero de acá no tengo nada. Entonces, no podríamos pensar en el entorno reducido, ¿sí? Bien, de la misma manera, así como definimos lo de máximo, decimos que f de c es mínimo relativo si solo si existe un entorno reducido con centro en C, de tal manera que
para todos los X de ese entorno se cumpla que la imagen de X, ahora vamos a decir que sea mayor. Ya no es la posibilidad de igual, ¿eh? Acá es mayor. Bueno, hasta acá con la definición, a ver si me quedé con algo sin... sí, un par de Profe, te hago dibujitos. Sí, sí, Ah, sí. perdón. ¿Por qué f de A es mínimo absoluto y f de B no es nada? Ah, Mirá, acá lo de absoluto tiene que ver con que no hay ninguna otra imagen que sea más chiquita que A. De todas las imágenes, la de A es la menor. Fíjate que todas las demás son más grandes. En cambio, en f de B, yo no puedo decir que la imagen, fíjate que la imagen de f de B la tengo acá. Esta es f de B. Entonces, no es la más grande de todas las imágenes. Si hubiera sido la más grande, y hubiera podido decir que era un máximo absoluto, ¿sí? Pero en este caso, no se da. Y lo de relativo, bueno, tiene que ver con esto que definimos recién del entorno reducido. ¿Estamos bien? ok, gracias. No, por nada. Bueno, los dos dibujitos que les quería hacer de situaciones particulares de extremos relativos. Bueno, la definición la habíamos puesto, pero vamos con el dibujito. Supónganse este caso. Tengo una función donde la imagen está ahí para este valor C y después la función viene así. Se va para allá. Esto es f de x. Acá va el puntito lleno. Eje x, eje y. Y acá tendríamos f de c. Bueno, f de c es máximo relativo, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo tomo en C un intervalo reducido, ¿sí? Donde estoy considerando esto, esos puntos y estos puntos. Si yo busco la imagen de cualquiera de esos puntos que marqué en rojo, todas las imágenes van a ser menores, tanto para un lado como para el otro. Fíjense que acá la función existe, tanto de un lado como del otro de C, a pesar de ser discontinua. ¿Está bien? Entonces, no necesariamente para que exista máximo relativo se tiene que tratar de una función continua. En este caso estamos cumpliendo igual con la definición. Y acá lo agregamos, siendo f de x discontinua en x igual c. Bueno, vamos a ver otro ejemplito que les va a sonar el dibujito, miren. Se parece mucho al caso que vimos hoy, donde teníamos el punto cuspidal, ¿sí? F de C. En este caso decimos que f de C es mínimo relativo, ¿sí? A pesar de eso, no vamos a encontrar la derivada en C. Seguramente ahí la derivada se haga infinita, entonces no la vamos a encontrar. Bueno, ¿qué otra cosa decimos en general? Que si estamos frente a una ecuación, frente a una función que resulta continua, el cartelito de los 10 minutos es una tortura cada vez que veo este cartelito de que te quedan 10. Entonces, les decía, ¿Qué hizo entre paréntesis? Disculpe. no es derivable en C. Gracias. No, por nada. Bueno, ¿qué les decía?
En el caso de una función continua, cualquiera, ¿sí? Si nosotros estamos pensando en las derivadas, ¿qué pasa? Si tengo algo así. Acá la función es creciente hasta acá. Después decrece hasta acá, ¿sí? Después baja y después vuelve a crecer. Normalmente ocurre esto, que donde la función tiene extremos relativos, ¿sí? Ahí o acá, ¿qué le está pasando? La función pasa de ser creciente a decreciente o de decreciente a creciente, ¿sí? Cambia el crecimiento de la función. Bien, esto como para una aclaración más. Y vamos a hablar de puntos críticos, que ya creo que lo mencioné la semana pasada, pero bueno, vamos a formalizar un poquito más. Parece que aquí un campo de puntos críticos. Hojita se va. Supongamos que consideramos un punto cero que pertenece al dominio de nuestra función. Tenemos puntos críticos de tres tipos, que se suelen clasificar como tipo 1, tipo 2, tipo 3, o bueno, o simplemente puntos críticos. ¿En qué lugares nos encontramos puntos críticos? O podemos encontrar, no necesariamente todas las funciones tengan los tres tipos de puntos críticos. Pueden tener uno, el otro, sí, puede que no tengan puntos críticos, pero bueno, uno de ellos lo encontramos cuando la derivada se hace cero. El otro caso es cuando no existe la derivada en el punto que me interesa. Y el otro caso es el caso de los extremos relativos. ¿Sí? Así que los extremos relativos son siempre puntos críticos. ¿Qué más sabemos? Que si la función f de x es derivable en x0 y la imagen de ese punto es extremo relativo, y acá viene lo que estaban comentando los compañeros en distintos momentos. Si yo tengo un extremo relativo, entonces la derivada en ese punto tiene que valer 0. Pero, ojo, acá al revés puse el signo. ¿Qué pasa? F' de x0 igual a 0 no implica que en x0 hay extremo relativo. Por ejemplo, miren este grafiquito, lo hago acá. Si yo tengo una función así, en algún punto de la gráfica, f de x, ¿sí? Yo puedo tener acá una derivada que me dé 0. Sin embargo, fíjense que la función sigue creciendo. No tiene ni máximo ni mínimo en ese punto. Vamos a ponerle acá x0. En x0 no hay extremo relativo. Sin embargo, la derivada vale 0. ¿Sí? Este sería el ejemplo de esa advertencia, ¿sí? Que no siempre podemos decir, me encontré con que la derivada vale 0, ya está, pongo que ahí hay un extremo. No. Profe, discúlpeme yo de nuevo. Disculpe. No, no hay problema. En el caso anterior, en el gráfico anterior que dibujó, que estaba el punto C, ¿por qué no sería un mínimo absoluto? ¿Por qué solo un mínimo relativo?
¿Cuál era? ¿El que les dije que era un punto cuspidal? Sí. En realidad sí puede ser, si tenemos la función entera, y yo ahí les dibujé solamente un pedacito de la función, y porque en particular estábamos hablando de definiciones de extremos relativos, pero sí, puede ser un mínimo relativo y absoluto. Sí, sí. Sí, Listo, no, muchas gracias. solamente puse relativo por una cuestión de que estábamos definiendo extremos relativos, nada más que por eso. Sí. Bien. ¿Puedo borrar? Y seguimos. Chan, chan, ¿qué me falta? Nadie dice nada, borro, ¿eh? Vamos a tratar de determinar extremos relativos y el criterio que usamos con la derivada. Así que, Profe, queda un minuto. bueno, ponemos título y volvemos una vez más. Un minuto. Bueno, sí, voy poniendo el título y en cuanto pueda entrar, entramos de vuelta. Determinación de extremos relativos. Salimos, así ya nos dejan cuando podamos volver a entrar.